8 de la mañana, 37 minutos. Vamos a conversar ahora con Gisela Ortiz. Ella ha sido ministra de Cultura y como sabemos, familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta. Señora Ortiz, muy buenos días. Buenos días. Hemos conversado anteriormente entonces con el señor Nakazaki. Es, digamos, por decirlo de alguna manera, una cara de la moneda, pero necesitamos también conocer no solamente sus sentimientos, sus impresiones, sino también su opinión sobre lo que podría suceder en la audiencia de mañana y en la próxima, tal como lo describió el abogado Nakazaki. Pero aquí hay un asunto que trasciende a las partes implicadas, a la familia Fujimori y a los familiares de las víctimas del caso La Cantuta. Este caso impacta en todo el país. Mantiene las heridas abiertas, sin duda, y hay una necesidad de justicia y de reparación, por cierto, de los familiares de las víctimas. Sin embargo, yo no sé si usted ha revisado esta interesante columna de Diego Salazar en The Washington Post, en donde habla de qué va a pasar el día que Fujimori fallezca, sea en prisión o en libertad, que son dos escenarios diferentes, y cómo sería el impacto político. La pregunta es, señor Ortiz, ¿bajo qué condiciones los familiares de las víctimas del caso La Cantuta podrían aceptar una excarcelación, un indulto a Alberto Fujimori? Bueno, en realidad las condiciones para una excarcelación de Fujimori o de cualquier otra persona condenada en general por cualquier delito están establecidas, ¿no?, en los requisitos para las gracias presidenciales. En el caso de Fujimori tiene un agravante, por supuesto, por las características de los delitos, especialmente el de secuestro agravado o los delitos graves de violaciones a los derechos humanos, que no tienen este tipo de beneficios, ¿no? Y que la única razón sería una razón médica. Entonces, no somos los familiares, en primer lugar, los que ponemos estos requisitos, sino es el propio sistema de justicia, y como debe ser en un país que no solamente respeta la ley, ¿no?, sino que donde todos los ciudadanos y ciudadanas somos iguales ante la ley. El gran problema aquí es esta manipulación que se hace no solo de la edad, de la enfermedad de Fujimori desde hace mucho tiempo, tal vez unos 15, 10 años atrás, y seguimos hablando de enfermedad grave, de enfermedad terminal, cuando esa no es la razón fundamental, ¿no? Entonces lo que no queremos es, por un lado, que se manipule esta compasión que se debe sentir por una persona adulta mayor, pero que no es solo el caso de Fujimori, quizás hayan muchos otros casos más, y si la ley tiene que ajustarse, pues que sea para todos. Lo que los familiares estamos exigiendo es que primero se respete este derecho a la justicia que tenemos, una justicia que, si bien es cierto, puede no ser completa, ha sido impuesta por la Corte Suprema de nuestro país, en un proceso público donde ha participado Fujimori, su familia, sus abogados, y que esta justicia no solamente sea punitiva, ¿no?, que castigue, sino que sea reparadora. Usted habló bien de este cierre de heridas. Bueno, pues las heridas están abiertas para los familiares de las víctimas, no tanto para los victimarios que ni siquiera reconocen que aquí se ha hecho daño, que aquí se ha asesinado, se ha desaparecido a víctimas cuyos cuerpos no aparecen hasta ahora, que no hay un reconocimiento al daño causado, que no hay arrepentimiento, que no hay la reparación civil y moral que estamos exigiendo, ¿no? Entonces, esas son las condiciones en las cuales Fujimori quiere beneficiarse indebidamente de un indulto que se demostró ante la Corte Suprema que fue un indulto negociado, que no reunía las condiciones, y que ahora ante un tribunal constitucional que nuevamente no razona sobre el derecho de las víctimas o el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, sino solamente sobre la edad o la enfermedad de Fujimori. Gisela, entonces, sí. Gisela, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En medio de esta situación, ¿qué respondería usted a la ex candidata Keiko Fujimori cuando ella dice que cuando se trata de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, no existen los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, que ella, siendo una persona política, habiendo sido congresista ella y su hermano durante tantos periodos, creo que pudieron haber modificado alguna legislación que ellos sientan que no defendía el derecho humano de su padre. Pero en primer lugar hay que reconocer que Fujimori fue extraditado de Chile en un proceso que nos costó también a los familiares largos meses,
de acción pública, de presencia permanente en Chile para que se respete nuestro derecho a la justicia. En segundo lugar, aquí hubo un proceso, hubo uno y varios procesos judiciales públicos en los cuales participaron los abogados presentando todas las evidencias del caso, y hubo un tribunal que lo condenó y una Corte Suprema que ratificó la condena. Entonces, esos son sus derechos humanos de alguien que delinque, el de someterse a la justicia. No es el que le regalemos ningún tipo de indulto de libertad que no le corresponde, porque así como él tiene derechos humanos, bueno, los familiares también tenemos derecho a la verdad y a la justicia, y eso es lo que hay que también de alguna manera balancear. Situación que no se da porque hay mucha presión política y porque pues se manipula esta historia de tal manera que se victimiza siempre a Fujimori sin pensar también en cómo las decisiones que se toman terminan afectando a los familiares y a las víctimas. Gisela Ortiz, ¿sabe usted quiénes de los parientes de las víctimas van a estar presentes durante las audiencias previstas mañana y sobre todo el miércoles 6? Bueno, en realidad la audiencia para ver este tema del Tribunal Constitucional solamente es mañana, de 1 a 2 y media de la tarde, una audiencia pública. La del 6 es una audiencia prevista con anterioridad para evaluar el cumplimiento del Estado peruano en las reparaciones del caso Barrios Altos. Ahí no se va a ver el tema Fujimori, sino todo lo que el Estado le falta por hacer para reparar a las víctimas. Y sin duda el tema de la justicia ha de ser también un tema que se mencione. Pero la audiencia de Fujimori es el día de mañana. Entonces, mañana la Corte Interamericana ha previsto 1 hora y media, no solamente que el Estado peruano informe, sino también para que los abogados de las víctimas presenten, ¿no?, cuáles son las razones por las cuales nos oponemos a esta decisión del Tribunal Constitucional o al tema del indulto en general. En realidad todavía no nos hemos organizado, y yo estoy segura que participarán 1 o 2 familiares, porque tampoco los tiempos son demasiados, pero esperamos que no solamente la Corte escuche estos argumentos, sino que al final termine resolviendo con justicia un tema que aquí en nuestro país no se ha podido garantizar hasta la fecha. Nos ha dicho que uno de los temas que se verá es el indulto en general, al que dicen oponerse, pero había creído comprender que bajo ciertas condiciones algunos de los parientes de las víctimas, por lo menos, y las asociaciones que los representan, serían capaces de estar de acuerdo por el indulto si se respetan todas las condiciones establecidas por la ley, entre las cuales, naturalmente, presentar disculpas ante ustedes. Bueno, en realidad nosotros nos han preguntado desde hace varios años si estaríamos de acuerdo que Fujimori se muere en la cárcel. Esa ha sido la razón, no necesariamente si se le debe dar un indulto o no. Sí creemos que es un grave precedente el hecho de que se den indultos cuando las razones de la sentencia son razones de crímenes de violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido sí creemos también, y lo digo nuevamente, que ninguna persona debería morirse en la cárcel, ¿no? Yo creo que eso sí es ni siquiera Fujimori. Incluyendo a él. O sea, aquí no personalizamos a nadie, hablamos en términos generales, pero hay un procedimiento que seguir, y ese procedimiento no lo ponemos los familiares, es decir, nosotros no vamos a decirle al presidente o a la Comisión de Gracias Presidenciales a quién beneficiar o no, sino hay un procedimiento que se tiene que respetar, y creo que el gran problema es cuando salteamos o pisoteamos esos procedimientos administrativos para beneficiarse indebidamente. Entonces, si la familia cree que Fujimori o sus abogados está en otra condición de salud, pues nuevamente que presenten los documentos para que la Junta Médica evalúe, por supuesto, el estado de salud y se determinará, ¿no? ¿Y qué piensa respecto a los argumentos en el sentido de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está dominada por cierta orientación política y que ha excedido inclusive sus atribuciones al cuestionar o pretender eliminar un fallo del Tribunal Constitucional? Bueno, en primer lugar, el fallo del tribunal se elimina solo, ¿no? Yo creo que ha sido, leyendo la propia resolución del tribunal, uno se da cuenta pues que no tiene ningún sustento jurídico, que ni siquiera menciona al sistema interamericano cuando esta decisión de que la Corte Suprema revisara el tema viene de un fallo de mayo del 2018 de la Corte Interamericana. Entonces hay un mandato de la Corte. Ningún abogado puede desconocer la obligación que tiene el Estado de cumplir lo que la Corte está recomendando, ¿no? Y ese es el marco en el cual nos estamos moviendo. Y yo creo que los fallos del Tribunal Constitucional, no solo en materia de derechos humanos, sino en cualquier materia, también deberían ser cuestionados,
porque terminan afectando derechos, y eso es algo que hay que alertar, porque si creemos que no solamente el sistema democrático, la propia jurisprudencia, el propio avance en protección de derechos, pues tiene que caminar y no más bien retroceder para garantizar impunidad, por un lado. En segundo lugar, puede gustarnos o no la Corte, y pasa lo mismo cuando la Corte Suprema aquí condenó a Fujimori, empezamos a adjetivizar y a decir pues que hay ideología de por medio. Yo creo que la Corte está integrada por magistrados de diversos países y que al final de cuentas sus sentencias son sentencias razonadas, más allá de la ideológica, que sería solamente una hoja para decir por qué solamente no o sí. Hay un razonamiento que es jurídico, y en ese sentido hay que respetar no solamente una instancia que al final termina por proteger nuestros derechos. Si los familiares hemos ido a la Corte desde hace varios años, porque empezamos en la Comisión Interamericana desde el año 92, cuando nadie nos daba información de dónde estaban nuestros familiares. Entonces es un sistema que al final termina garantizando derechos que nuestros propios países nos niegan, y esa es la razón por la cual los familiares acudimos a la Corte, porque no solamente el caso Cantuta Barrios Altos, sino muchos casos no terminan de atenderse en el país, no solamente en la búsqueda de desaparecidos, en la garantía de justicia. Aquí en nuestro país tenemos como a 5 ex o miembros del Grupo Colina que están no habidos desde el año 2003, y que nadie los busca y nadie los captura para someterlos a la justicia. Entonces se convierte todo esto en una burla. Tenemos como 3 o 4 sentencias de la Corte Suprema desde el año 2008. En ninguna se ha pagado reparación civil. Entonces, al final de cuentas, somos los familiares los que tenemos que estar persiguiendo nuestros derechos. Y eso se convierte en una injusticia, porque los familiares también queremos un proyecto de vida, queremos dedicarnos a nuestra familia, queremos trabajar, queremos estar tranquilos, y es algo que no se permite hasta el momento. ¿Y cuál es su impresión frente al pronunciamiento que ayer ha dado la señora Keiko Fujimori respecto a la salud de su padre y a la responsabilidad de este gobierno de acatar lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El acatar lo dicho por la Corte no es solo responsabilidad de este gobierno, es del Estado peruano, sea este gobierno o cualquier gobierno. Es el Estado peruano. Nosotros no podemos dejar de reconocer, nos convertiríamos pues en un país paria, sin ningún tipo de credibilidad en sistemas no solamente de justicia, sino democráticos. Sobre la salud de su padre yo no me voy a pronunciar, porque lamentablemente ya en detalle, porque ya lamentablemente durante muchos años he hecho uso y mal uso de esa enfermedad para evadir responsabilidades. Yo creo que tampoco la familia es quien debe señalarlo. Hay una junta médica, él tiene una atención médica inmediata, y tiene que ser pues profesionales imparciales quienes nos digan cuál es el estado de salud de Fujimori. Eso es algo que la Corte en este momento tampoco lo va a decidir, porque estamos viendo un tema que se originó en la Navidad del 2017, y sobre ese cumplimiento es lo que se está pasando. Si hay nuevas condiciones, bueno, volverán a pedir pues algún nuevo beneficio hacia Fujimori, y lo evaluará la comisión que corresponda y las razones administrativas. Esas nuevas condiciones a las que usted hace referencia pasan naturalmente por un indulto nuevo. Pero ustedes en algunas oportunidades han dicho esperar en el mejor de los escenarios que Alberto Fujimori sea capaz de hacer gestos respecto de las víctimas, respecto de la reparación, que serían impuestos también, que facilitarían un acuerdo general a favor de un indulto humanitario que lo pueda beneficiar. Quisiera oír de usted, ¿qué gestos espera usted, repito, que en el mejor de los escenarios, pensando en los objetivos de largo plazo de nuestro país y en la reconciliación, que es un objetivo de largo plazo, ¿qué gestos piensa usted que él debería hacer? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante para las víctimas que los victimarios, los violadores de derechos humanos, admitan y reconozcan que aquí hay una responsabilidad y un daño que se causó al asesinar extrajudicialmente a nuestros familiares. En segundo lugar, que quienes tienen responsabilidad directa señalen dónde están enterrados los cuerpos de los desaparecidos, para que los familiares podamos cerrar un ciclo de duelo que ya lleva pues 30 o 40 años. Y ese reconocimiento que tiene que partir, por supuesto, de una evaluación muy personal, por supuesto que también tiene que haber un reconocimiento político. Aquí, lamentablemente, cada vez que surgen estas situaciones que nos confrontan sin duda,
se empieza no solamente a señalar que las víctimas eran terroristas, que están bien muertos, nuestros familiares nunca fueron sometidos a juicio en un país donde no existe la pena de muerte. Ellos no fueron asesinados en un enfrentamiento entre Sendero, el MRTA, los paramilitares y el ejército o el servicio de inteligencia. Ellos fueron secuestrados de una vivienda universitaria, de una universidad protegida por los militares, y fueron asesinados extrajudicialmente sin acusación, primer sin punto juicio. es que reconozcan y que contribuyan al hallazgo de cuerpos enterrados. Por supuesto. O sea, ¿Qué ¿cómo otros le pedimos, puntos? ¿Qué otros puntos? ¿cómo le pedimos a los familiares que haya reconciliación cuando ni siquiera puedes enterrar el cuerpo de tus seres queridos? Y en Cantuta tenemos como 5 desaparecidos que los estamos buscando desde hace 30 años. Entonces, eso también tiene que señalarse con mucha claridad. Y este pedido de perdón, que lo decimos, o como pueda llamarse, este reconocimiento, pues que sea realmente un acto que traiga consecuencias. Y esas consecuencias es permitir que esa verdad, la propia verdad jurídica que se gana en los procesos y en los juicios, también sea respetada, y no que cada quien... Pero perdón, Gisela, hay declaraciones inclusive de, obviamente, partidarios de Alberto Fujimori que señalan que ya se ha pedido la disculpa o el perdón del caso ante una situación así. No solamente este tema de Barrios Altos y La Cantuta, sino otros hechos cometidos durante el gobierno fujimorista. Bueno, sería bueno que nos digan dónde, ¿no? Porque yo la verdad nunca lo he escuchado. Lo que sí escucho y sigo leyendo hasta hoy día de los fujimoristas es seguir señalando que las víctimas eran terroristas, que están bien muertos, justificando el crimen, que los familiares somos terroristas, y nos siguen estigmatizando y nos siguen atacando. O ese grupo, La Resistencia, de hace 2, 3 semanas atrás, nos siguen insultando a los familiares. Entonces seguimos aquí en medio de una, si queremos, pugna política por negar los crímenes que se cometieron y las responsabilidades que se tienen, ¿no? Muchas gracias por sus palabras, por sus explicaciones. Recordamos que usted es la hermana de una de las víctimas asesinados en el marco del operativo en La Cantuta y que ha sido ministra de Cultura hasta hace pocas semanas. Muchas gracias y muy buenos días, señora Gisela Ortiz. Vamos a hacer una breve pausa con anunciantes de RPP antes de retomar ampliación de noticias.